Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Code Talk de Ideas Locas. Y a pesar del calor, seguimos aquí con un nuevo episodio para hablar de un tema revolucionario en el mundo de la inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a explorar una herramienta que está cambiando la forma con la cual interactuamos y gestionamos agentes inteligentes. Y esta herramienta se llama LangGraph. LangGraph es un framework que nos permite construir y gestionar sistemas de agentes que colaboran entre sí para resolver tareas complejas. Esta herramienta facilita la comunicación y la coordinación entre los agentes, proporcionando, además de visualizaciones muy detalladas de sus interacciones, también una salida mucho más compleja ejecutando elementos como lo que se llaman tools o herramientas. Así podemos entender mejor cómo trabajan juntos y cómo progresan en sus diferentes tareas, todo de una forma modular y escalable. Pues bien, para explicarnos y enseñarnos algunos ejemplos de LangGraph, tenemos a mi buen amigo y compañero en Ideas Locas, Javier del Pino, al que ya conocéis de otros Code Talks. ¿Qué tal, Javier? ¿Puedes explicarnos qué es todo este tema de los agentes que tan de moda está en el mundo de la IA? Hola Fran, la idea principal de los agentes es la de realizar una serie de tareas que le pide el usuario de manera hablada. Hay un LLM que actúa como cerebro planificador que se encarga de decidir qué acciones ejecutar y en qué orden. Si no usáramos un agente, estaríamos definiendo una serie de acciones hardcodeadas diciendo que después de esta ejecución se debe ejecutar esta otra. Por lo tanto, uno pierde flexibilidad. El futuro, o más bien este presente inmediato, está definido por los asistentes conversacionales, donde te ayudan a realizar tareas que tú le expresas de manera hablada, pero esta conversación se mantiene con fluidez, pudiéndote salir del guión y volver a él, y esto se perdería si tú defines una serie de respuestas, por así decirlo, o acciones hardcodeadas, es decir, después de esto siempre tienes que hacer esto otro. Por lo tanto, gracias a los sistemas de agentes, tú expresas tu petición, el LLM mira, por así decirlo, qué acciones tiene, entonces ejecuta la que piensa que debe realizar. Una vez tiene esta acción ejecutada, lo mismo puede ejecutar otra si le falta algún dato, pero es que si yo le vuelvo a hablar o le digo, no, esto estaba mal, pues va a volver a ver qué acciones puede hacer, qué argumentos puede ejecutar para que pueda resolver la nueva duda que le hemos dicho, etc. Genial. ¿Y puedes contarnos más en detalle qué es específicamente LangGraph y su relación con los agentes? Como hemos comentado en un sistema agéntico, tenemos un LLM que es el cerebro planificador y que tiene a su disposición una serie de tools. Estas tools son sumamente importantes porque definen las acciones que puede ejecutar el LLM y además se le permite conectar con el mundo exterior. Por ejemplo, desde una tool podemos hacer una llamada a una API externa, ¿no? Y otro aspecto clave en un sistema de este tipo es el estado. El estado al final lo que almacena es un poco el histórico de la conversación, de las tools que se han llamado, de los resultados de estas tools, etcétera, que le va a ayudar a tomar la siguiente decisión. Como decimos, las tools permiten al LLM conectarse con el mundo exterior y se pueden usar tools ya creadas por la comunidad. Por ejemplo, LangChain ofrece en su documentación una serie de tools que podemos usar. Por ejemplo, DuckDuckGo Search nos permite hacer una búsqueda a través de este buscador, pues esta sería una tool que pondríamos a disposición del LLM y dependiendo de lo que pida el usuario, pues este cerebro planificador podría decidir ejecutar esta tool y hacernos una búsqueda a través de DuckDuckGo y retornar el resultado. Pero si no hay ninguna tool que se ajuste a nuestros requerimientos, pues también podemos crearnos nosotros nuestras propias tools y que veremos posteriormente en un ejemplo práctico. El estado, como hemos dicho, es otra de las claves de este sistema, porque mantiene un histórico de la conversación, de las tools llamadas, de los resultados de las tools, el prompt que hemos ido utilizando, etc. Se puede cargar
guardar desde base de datos, la propia RAM. Un framework que ha salido hace relativamente poco, que pertenece a LangChain, es LangGraph, que nos permite crear agentes como si estuviésemos diseñando grafos. ¿Cómo funciona este framework? Pues tenemos una serie de nodos que representan el LLM o las tools, una serie de aristas y también una serie de condiciones, aristas condicionales. Al final, las decisiones de si ejecutar una tool o no, ¿no? Entonces, diseñando el grafo, definimos un punto de entrada, que es el punto de comienzo, que suele ser el nodo agente, el LLM, ¿no? Entonces nosotros haríamos una consulta y el LLM decidiría, siguiendo este grafo, si esta consulta requiere de una ejecución de alguna tool. Por ejemplo, si es una búsqueda sobre algo de Internet, pues podría decidir ejecutar la tool de DuckDuckGo. Entonces se iría por esta rama, ejecutaría esta tool y retornaríamos el resultado. Si llega un momento en el que, dada la petición del usuario, ya se han ejecutado todas las acciones o tools necesarias para poder dar la información al usuario, pues llegaríamos al nodo final y simplemente se retornaría el resultado. Por ver un poco más gráficamente este diseño, esto que tenemos aquí, la combinación user y prompt, sería un poco el estado, donde tenemos la pregunta, el prompt, la pregunta del usuario, la expresión del usuario, el system prompt, que al final lo que hace es definir el comportamiento de este LLM. Por ejemplo, si queremos crear un asistente que nos ayude a planificar vuelos, pues le diríamos cómo debe comportarse. Es un asistente diseñado para crear, planificar planes de vuelo, cómo debe respondernos, etc. Esto en combinación, como decimos, con el prompt del usuario, se ejecutaría, como hemos comentado, toda la serie, todo el grafo, y el resultado de la tool se retornaría y se almacenaría en el estado, teniendo ahora el resultado de la última tool ejecutada. Una vez teniendo este nuevo estado, de nuevo el LLM decidiría si debe ejecutar otra tool y así, de manera cíclica, hasta llegar a un punto donde ya tiene toda la información necesaria que le pide el usuario y simplemente retornaría el resultado. A continuación, vamos a ver con un ejemplo práctico cómo se podría programar esto, cómo podríamos programar un grafo de este tipo y ejecutar nuestro primer sistema agéntico. Y como no, ¿podemos ver un ejemplo práctico de LangGraph? En este ejemplo práctico, lo que vamos a ver es cómo utilizar un agente para que, dada la pregunta de que si nos puede decir qué trabajo fue el más remunerado en el año 2023, nos va a hacer una especie de investigación y además nos va a sacar el resultado en un archivo CSV con diferentes columnas que le pediremos. Entonces, como mencionamos, empezamos para definir con LangGraph este grafo. Bueno, pues en primer lugar definimos antes un poco el comportamiento de la gente, que es al final el system prompt, que forma parte del estado, como comentamos. Entonces le decimos que es un asistente de investigación, bueno, y que tiene una serie de tools a utilizar, que las iremos viendo ahora. La tool de Tabili para poder buscar en Internet está, como resultado tenemos una serie de URLs. Esas URLs tenemos que leer su contenido, por lo tanto haremos una tool read URL para, dada un enlace, poder leer su contenido. Bueno, le decimos que puede realizar múltiples búsquedas si quiere, etcétera, ¿no? Hemos definido un esquema que hemos llamado job info, donde hemos definido todas las columnas que queremos que sean extraídas. Bueno, podemos decirle también qué tono queremos que nos responda y por último que use la herramienta SaveJobInfo, la tool SaveJobInfo, para guardar toda la información que ha recopilado en el CSV. Bueno, entonces una vez definido el comportamiento de la gente, lo que hacemos es crearlo, ¿no? Con esta clase agent. Este agent recibe un LLM, una serie de tools y el comportamiento que es el prompt, este que acabamos de definir ahora mismo, ¿no? Entonces vamos a ir primero a ver cómo se ha creado este agent, ¿no? Al final este agente es la creación del grafo que hemos visto anteriormente. Este es el estado. Al final no es más que una lista de mensajes que pueden ser human message, que representa el prompt que indica un usuario,
Luego también tenemos la tool message, que es el output tras ejecutar una tool. Y tenemos también iMessage, que es la respuesta del LLM. Y además, cada vez que se ejecuta con el operator .add, lo que se hace es que esta lista se va apendeando, va añadiendo los mensajes. Como dijimos, el estado almacena un histórico de la conversación, ya sean mensajes de respuesta de las tools, del humano que interactúa con el agente o del propio agente, el propio LLM. Entonces, el agente, que al final lo que representa es todo este sistema que tiene un grafo, tiene un comportamiento que es el system prompt, y este grafo lo que tenemos que hacer es ir añadiéndole los nodos, las aristas que hemos ido viendo anteriormente. Entonces creamos el nodo agente, el nodo LLM, que ejecutará, en el momento en el que lleguemos a este nodo, se ejecutará esta función que ahora enseñaremos. Tenemos el nodo acción, que ejecuta una tool, también veremos posteriormente este método. Y luego la condición. Cuando estamos en el nodo LLM, hay una condición que es si se ejecuta una tool o no. Para saber si se ejecuta la tool o no, tenemos este método existAction, que veremos también. Si existe una acción, una tool a ejecutar, devolverá true. Entonces, si es true, vamos al nodo action, que ejecutará el método takeAction, que ejecuta la tool. Y si no, vamos al end, el nodo final, ¿no? El que retorna ya el resultado. Ahora conectamos cuando se ejecuta una acción, este resultado de la acción se va a enviar, por así decirlo, al LLM. Por lo tanto, necesitamos añadir una arista desde el nodo acción al LLM. Si nos fijamos, la arista que va desde LLM a acción se hace aquí, en esta arista condicional. Y simplemente especificamos como punto de partida del grafo, que es el nodo LLM. Lo compilamos, almacenamos también una variable tools, que no es nada más que un mapeo de el nombre de la tool con la tool en cuestión, y luego además el modelo con el método bindTools. Lo que hacemos es, este método en realidad es bastante importante, porque lo que va a hacer es decirle al modelo qué tools tiene disponibles, qué conjunto, al final, qué conjunto de acciones puede tomar. Entonces, el método es existAction, que es el que se ejecuta para tomar la decisión sobre si ejecutar una tool o no en esta arista condicional. Básicamente lo que hace es obtener el último mensaje, que, como decimos, lo tenemos gracias al estado. Y si tiene un atributo toolCalls que es mayor que 0, esto quiere decir que hay hay una llamada a una tool que habría que hacer, ¿no? Entonces, si esto se cumple, pues retorna true, y quiere decir que hay una acción a ejecutar, una tool a ejecutar. El método callOpenAI, que se ejecuta en el nodo LLM, básicamente lo que hace es, bueno, leemos todos los mensajes y lo actualizamos y ejecutamos el LLM, es decir, el model invoke lo que hace al final es llamar al LLM sobre la conversación. Y luego, por último, bueno, pues retornamos este último mensaje. Luego el método takeAction, que se ejecuta en el nodo action, básicamente lo que hace es ejecutar la tool. Leemos del estado el atributo toolCalls, que contiene la tool que se va a llamar, los argumentos que va a recibir, etc. Entonces, la forma de llamar a la tool es por su nombre, por eso teníamos este mapeado de antes, llamándole al método invoke y con los argumentos de la función. Esto lo veremos ahora. Cada tool puede tener sus argumentos y es el LLM el que infiere qué argumentos pasar a la tool, a esta función Python, ¿no? Y este resultado se envía como una tool message, que esto luego se guarda, se actualiza en el estado. Esta tool message luego lo lee el LLM. Como conectamos el nodo
de action al LLM, pues al LLM le llegaría esta tool message y ya dependiendo de si ya tiene toda la información necesaria para resolver la tarea, pues ya retornaría al usuario el resultado, y si no, pues a lo mejor ejecuta otra tool, ¿no? Vale, ahora vamos a ver qué es esto de las tools, ¿no? Las tools en realidad se pueden definir de varias formas y, como mencionamos también anteriormente, se pueden usar creadas ya por la comunidad, como es este caso. La tool de Tably es una tool que, bueno, ya está integrada, la tenemos integrada en LangChain, ¿no? Que es la que hace que va a buscar en internet y nos va a obtener, bueno, pues en este caso hemos puesto máximo 4 URLs. Luego, otra forma de definir una tool con este decorador, en este caso es la tool de leer el contenido a partir de una o varias URLs. En este caso sabemos que de Tably vamos a recibir varias URLs. Fijaros como esto es el docstring, en este tipo de documentación, esto es sumamente importante definirlo, porque es lo que va a leer el LLM sobre qué es lo que hace la tool. Entonces luego, cuando tenga que tomar una decisión sobre qué tool llamar, dado un X momento en la conversación, lo que va a hacer es leer esto de esta tool, leerá el otro docstring que tendrá esta herramienta por debajo, y todas las otras tools que hagamos, y dirá, vale, pues ahora esta es la que mejor me encaja, por ejemplo. Pero es todo gracias al docstring, por lo tanto es sumamente importante. Al final, cuando se ejecute esta tool de leer los URLs, como definimos aquí, los argumentos que recibe esta tool, es una lista, la lista con los URLs, pues simplemente vamos a scrapear el contenido y lo vamos a retornar. La tool retorna el contenido de estas URLs. Luego, por último, que esta es a su vez otra forma también de definir una tool, en este caso es algo más compleja. Digamos que esta tool va a recibir varios parámetros, y como son varios, otra forma que es también muy importante para que el LLM sepa cuáles son, qué significa cada parámetro que tiene que enviar a esta tool, pues se lo vamos documentando también con este esquema de Pydantic. Entonces definimos una serie de atributos que es un poco lo que nosotros queremos extraer, ¿no? El título del trabajo, la descripción, habilidades, experiencia, salario promedio, tendencias futuras, etcétera, ¿no? Podemos crear ya la tool, ¿no? Igual con los argumentos que recibe. Bueno, definimos el archivo CSV, creamos diccionario con los datos. Y simplemente, bueno, pues lo que hace esta tool al final es escribir una fila con estos datos. Al final, lo importante de aquí es que a esta tool le lleguen correctamente pues todos estos atributos. ¿Y cómo sabe el LLM qué es lo que significa cada uno de estos argumentos? Bueno, pues es lo que hemos comentado, que lo hacemos con el esquema Pydantic, esta clase JobInfo que pasamos aquí como args esquema, ¿no? Es un poco el esquema de los argumentos que tiene esta función, ¿no? Esta es la otra forma que tenemos de crear una tool. Cuando lo hacemos así, de esta manera, definiendo un esquema Pydantic como tenemos aquí, entonces esta es la forma de crear la tool, con structure tool from function, donde tenemos el args esquema, que es este que hemos definido, la función que hemos creado, bueno, un nombre, y al final la descripción, que como digo, esto también es muy importante, ¿vale? En este caso, pues, herramienta útil para guardar en el CSV la información detallada de un trabajo. Esto es lo que leerá el LLM y decidirá si es el momento de llamar a esta tool, pero sabe lo que hace gracias a esta descripción. Finalmente, creamos una lista con, bueno, pues todas las tools que hemos definido. DataJobTool es esta última. ReadURL, la que lee el contenido de los URLs que nos da la herramienta de Tably. Entonces, todas estas tools son las que pasamos aquí en el agent. Ya hemos visto
cómo dar el comportamiento con el System Prompt, hemos visto de dónde salen las tools y ahora quedaría definir el LLM que se va a utilizar. Se puede usar cualquiera, se puede usar uno open source, se puede usar uno más, uno privado. En este caso se va a utilizar GPT-4. Este agente al final, pues hay que hay que definirlo de alguna manera. Cada uno en base a los recursos que tenga. En este caso estamos utilizando GPT-4 de la infraestructura de Azure. Una vez hemos creado este agente, simplemente ya creamos pues la consulta que le queremos hacer. Por ejemplo, ¿cuál fue el trabajo relacionado con la informática más remunerado en 2023? Y que nos dé la respuesta en CSV. Y ya con este mensaje invocamos, básicamente llamamos a la gente. Entonces ahora vamos a ejecutar este sistema agéntico. Vale, entonces en el main es donde tenemos definido donde hemos creado el agente y donde vamos a invocarlo en base al mensaje. Por lo tanto, el código que vamos a ejecutar, Python main.py. Y ahora vamos a ir viendo qué es lo que va haciendo el agente por debajo y nos va a ayudar a entender mejor todo esto, ¿no? Como vemos, en primer lugar, base a la pregunta que le hemos dicho de los trabajos más remunerados en 2023, lo que hace es que está llamando a la herramienta de Tabily, que esto está bien hecho porque es la que va a buscar en el navegador, y como argumento ha escrito Highest Paying Computer Related Jobs. Por lo tanto, está, digamos, haciendo una búsqueda en Internet con esta query. Y esto ha dado una serie de URLs, que son estas de aquí, que son las que ha pasado a la tool read URL. Como veis, un argumento URL que es una lista con estos enlaces. Entonces, gracias a la tool read URL podemos leer el contenido de todas estas, que es lo que está haciendo aquí, que está scrapeando con el Selenium URL Loader. Y una vez el LLM ha leído todo el contenido, ya llama a la tool Shape Job Info. Como vemos aquí, estos son todos los argumentos que definimos en la tool. El título del trabajo, que ha sido en este caso Cloud Architect, la descripción, habilidades requeridas, etc. Ahora lo vamos a ver en el CSV, que al final es lo que ha hecho o lo que debería haber hecho la gente, ¿no? A ver, en esta tool, en esta última tool, scrapeaba el contenido y lo almacenaba en un CSV. Luego aquí, bueno, imprimimos un poco el histórico de toda la conversación que ha habido, pero es lo que hemos ido viendo. Aquí se imprime todo lo que se ha leído, scrapeado, etc. Pero vamos a ir a lo importante, que es, como vemos, este CSV que ha aparecido. En este caso aparece así, bueno, pues como un archivo CSV, como lo que es. Vamos a abrirlo en Excel. Vale, una vez cargado este archivo CSV en el Excel para verlo un poco mejor, pues vemos que en este caso ha dicho que el título del trabajo es Cloud Architect, nos da la descripción, las habilidades requeridas, la educación, ¿no? Un Bachelor Degree en Computer Science, experiencia, que normalmente pues varios años de experiencia, un salario promedio de más de $200.000, con alta demanda, etcétera, ¿no? Son todos los campos que que nosotros queríamos que sacase en el CSV, pues nos lo ha ido rellenando, ¿no? Y pues esto sería todo. Esto es una forma de crear un sistema agéntico que, dada una expresión, ¿no?, en lenguaje natural, nosotros lo único que le hemos dicho es que nos diese los trabajos más remunerados en el año 2023, pues él mismo se ha encargado de realizar las búsquedas en internet, de leer los contenidos de las URLs y de darnos en un archivo CSV todos los resultados. Espero que os haya gustado y que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Javier. Pues bien, el tema de los agentes inteligentes y cómo se comunican entre ellos y su relación con el mundo exterior es algo totalmente rompedor. Tanto Javier como yo estamos trabajando bastante con estos conceptos y realmente nos está abriendo un mundo de posibilidades casi ilimitado. Esperamos que os haya gustado mucho este Code Talk y nos veremos en el siguiente. Hasta luego.